Gloria a Dios. Y primeramente, como de costumbre, reciban la más cordial bienvenida. Que Dios continúe bendiciendo a todos los que vinieron esta mañana, a los que nos escuchan a través de los medios. Esta es su pastora Blanca Reyes de la iglesia New Jerusalem All Ministries, ubicada en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas, 77071. Y si no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a que haga de esta su casa de adoración a Dios, porque nosotros aquí nos hacemos cita con el adorado para adorarle. Aleluya, sabiendo que Él está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Jesús. Mateo 24 del 1 al 13. Y paralelo a esto, usted lo pueden conseguir en Marcos 13 del 1 al 2, en Lucas 21 del 5 al 6. Y después otra parte que vamos a leer igualmente en Marcos y en Lucas. Vive Jesús. Dice en el capítulo 24, comenzando el verso 1, y esta vez, hermanos, vamos a leer más que hasta el 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Padre, Señor Jesús, gracias por tu persistente amor, gracias por tu obstinado amor, gracias por tu paciencia para con nosotros. Ahora yo te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones para aceptar, recibir y entender tu palabra, Señor Jesús. Señor Jesús, porque nosotros podemos dudar muchas cosas, pero hay una certeza: que tu juicio viene, que tú vienes y que tu juicio viene. Danos sabiduría para entender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Les anuncio que este capítulo, por ser tan profundo, y este capítulo por ser escatológico, ustedes saben que escatología es la ciencia que estudia los fines de los tiempos y todo lo relacionado con la naturaleza del reino de Dios. Lo voy a desarrollar con calma, no voy a dejar que el factor tiempo me estorbe para una presentación debida del capítulo 24 de Mateo, porque se ha prestado por muchos años para malas interpretaciones allá afuera, ¿verdad? Mucha gente. Y también tiene mucho que ver con el Apocalipsis. Y la gente en estos días está interesada en saber lo mismo que preguntaban los discípulos: dinos cuáles son las señales, cómo va a ser tu venida y cómo va a ser el fin de los tiempos. Por eso vamos a tomarnos el tiempo en desarrollar el capítulo 24, gloria a Dios. Y a la luz de los hechos y a la luz de la evidencia que nos da no solamente este texto y su contexto, sino toda la revelación del Nuevo Testamento, nosotros creemos que Mateo 24 se refiere a la destrucción de Jerusalén y a los últimos días antes del regreso de Cristo. De eso es que se trata el capítulo 24 de Mateo, de la destrucción de Israel y de Jerusalén y del templo, y de los últimos días antes de que Jesucristo venga por su iglesia. Así que este capítulo Cristo va a predecir el futuro, predice la destrucción del templo, lo que significa también que al destruir el templo predijo también el saqueo y destrucción de Jerusalén. En el verso 3. Y los discípulos quieren saber, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y nosotros vamos a ver que en este capítulo, esto es a modo de introducción, hermanos, por eso me quedé en los versículos del 1 al 3. En los versículos 4, 5 y 11 Jesús habla del tiempo futuro, de la tribulación insoportable
la apostasía. Vemos que habla de los falsos profetas, de los falsos mesías que van a levantarse. Va a venir un tiempo de anarquía, de apatía, de aflicción. Serán momentos trascendenciales y sabemos sin precedentes que el Evangelio va a ser predicado en todas las naciones. Y si ustedes analizan el asunto, eso ya se está dando. Eso ya se está dando. Ahora con el internet y con todo lo demás, ya se predica el Evangelio por todas las naciones. Hoy, así que como les estaba diciendo, hoy es a modo de introducción, pero siempre, aunque es una introducción de una enseñanza profunda y teológica, Dios nos habla. Prepare su corazón para recibir lo que le corresponde, lo que nos corresponde, el pedacito de lo que Dios nos quiere dar en esta mañana a cada uno de nosotros. Así que por extraño que nos parezca, tendremos que hacer las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Las preguntas investigativas en este texto. Hay 3 divisiones en este texto. Estoy hablando, cuando digo el texto, estoy hablando del capítulo 24 de Mateo. Y nosotros vamos a ver que se desarrollan eventos que se aplican en gran medida al futuro del pueblo judío, que muchas ya se cumplieron, que hoy se están cumpliendo y que todavía falta por cumplirse. La segunda cosa que vemos en el capítulo 24 es que también está dirigido a la iglesia. Vemos que esto le sucede a los siervos sabios y fieles, dice la palabra del Señor, que se encuentran en la venida de Cristo. Y en el capítulo 24, ya en el versículo 45, vamos a la transición de él convierte, él primero empieza hablándole a los judíos y termina hablándole a los creyentes, a los seguidores de Jesús. Y otra cosa importante que vemos es, finalmente, vemos los tratos de Dios con los gentiles, es decir, con las naciones. Estas son la suma de la sustancia de los grupos étnicos a las cuales él se refería en ese tiempo. Y Pablo también se refiere a ellos en 1 Corintios 10:32 cuando dice, los judíos o griegos o a la iglesia de Dios. A los judíos, a los griegos que son los gentiles y a la iglesia de Dios, Cristo le está hablando en el capítulo 24. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Mira lo que dice el verso 1. Entonces Jesús salió. Y la pregunta sería, ¿salió de dónde? Acabamos de sacarlo del templo. ¿Se acuerdan que él le dijo, no me veréis más hasta que digan bendito sea el nombre, bendito el que viene en el nombre del Señor? Así que salió del templo y sus discípulos se acercan a él, se lo llevan aparte y le preguntan y le enseñan el templo. Porque ellos estaban tan maravillados de su templo. Y no habían entendido lo que Cristo le acababa de decir. Y no habían entendido, no veían lo que estaba ocurriendo frente a sus propios ojos. Y ellos quieren decirle a Jesucristo, porque Cristo acaba de decir que iba a derrumbar el templo y lo iba a levantar, y decía, pero mira esto. Hermanos, yo quiero que ustedes se imaginen como 15 acres de terreno de edificios, de muchos edificios. Habían tribunales y pórticos de los gentiles, para las mujeres, para los hombres, para los sacerdotes. Habían establos para los animales de los sacrificios. Estaban las tiendas de los cambistas, ¿verdad? Todas esas cosas estaban ocurriendo. Era un espacio enorme. Por eso el retrato que yo le enseñé, yo le dije, no es ni una mínima parte de lo que era todo el templo que existía en aquel tiempo donde iba Jesucristo. Y él le dice, miren, ellos le dicen a él, mira todo esto. Y Jesús le dice, ven todas estas cosas. Ustedes ven todas estas cosas. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, cuando Jesucristo dice de cierto, eso es un decir, quiere decir que le está llamando la atención a una cosa y le está diciendo, dalo por sentado, escríbelo, es seguro. No lo dudes, para que no tengas duda, de cierto te digo, que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso significa que ese lugar iba a ser sujeto a un juicio de destrucción, a una destrucción de juicio.
La destrucción del templo fue el castigo de Dios para los judíos que se alejaron de Dios y que rechazaron al Mesías de Dios. Jeremías había predicho esto también. Jeremías, fíjense en esto, y qué interesante, en el 9:11, Jeremías 9:11, Jeremías dice: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, moradas de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Y Cristo en el capítulo 23 ya le había dicho que iba a haber una desolación, o sea, Él los iba a abandonar. Y se acuerdan que yo le dije, ¿y qué queda cuando no hay Cristo? Queda solamente tú. Desolación, un corazón desolado. Esta es la primera vez que la ciudad recibirá, no era la primera vez, mejor dicho, que recibía una pronunciación de culpabilidad y de juicio. Hay imágenes en el libro de Ezequiel, Ezequiel 9:3, Ezequiel 10:4 y Ezequiel 11:23, habla de la gloria de Jehová, de la presencia misma de Dios, la gloria de Jehová que se va, que se aleja de la ciudad. Y que dice, se sale de en medio de la ciudad y se paró en la montaña. ¿Y qué montaña? Pues la misma montaña de donde Jesús está hablando, en el Monte de los Olivos. Y esto lo sabemos porque lo dice en Ezequiel, al lado de oriente de la ciudad. Y es interesante, y yo me pregunto si Cristo, eso soy yo, me pregunto si Cristo llevó a los discípulos exactamente donde sería parado Jeremías y Ezequiel para mirar hacia Jerusalén y hablar de la destrucción que le venía. Pero todavía, hermano, todo esto está ocurriendo, está aconteciendo y todavía falta por ocurrir unas cosas, pero el pueblo judío sigue abrazando y venerando el muro occidental porque creen que la presencia física de Dios habita en ese lugar, como es lo único que ha quedado de pie. Ellos se creen que la presencia de Dios está en ese muro. Una vez los discípulos no entendían todas estas cosas y también creían en la presencia de Dios en el templo físico. En el templo físico. Y es importante que nosotros entendamos eso para poder entender por qué Cristo le contesta como le contesta. Piensa en lo que está pasando. Ustedes imagínense, es más, ustedes saben cuando las Torres Gemelas cayeron en el 9/11 del 2001. Yo me imagino que si tú te parabas 2 días antes al frente de las dos torres y tú dirías, esto se va a derrumbar, que los demás pensarían, absurdo, eso es imposible, ¿cómo va a pasar eso? Y nosotros lo vimos pasar. Y así mismo le pasaba a los discípulos. Ellos veían esa majestuosidad de templo, de tan grande que era, y Cristo viene y le dice que lo van a derrumbar, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pues para ellos eso era como absurdo, como difícil de entender. No era, ¿cómo te diría? No tenían la capacidad concebible para entender lo que iba a pasar en Jerusalén, hermano. Y fíjense que donde estaba la Torre Gemela también es un aproximado de 15 acres de terreno. Imagínate entonces cómo se sentían ellos. Decían, esto es absurdo, profanado. Fue profanado por Antíoco Epífanes, ¿se acuerdan de eso? Y luego fue reconstruido por los macabeos. Más tarde comenzaron entonces las renovaciones en el monte del templo y en el templo bajo Herodes el Grande, que construyó y literalmente puso una mesa. O sea, ustedes saben, bueno, aquí dice una mesa, pero es una meseta. Ustedes saben las montañas que son a veces chatas arriba, planas arriba, ok. Lo puso en un plano, en la cima de la montaña. Entonces comenzó este increíble proyecto de construcción y terminó hasta el año 64 después de Cristo. Imagínense, hermano. Y exactamente 6 años después de construida, vino un tal Tito Vespasiano. Le estoy dando un poquito de historia, emperador romano, en el año 70 después de Cristo, y destruye el templo.
Por eso, si una iglesia rechaza a Dios, si una iglesia rechaza a Jesucristo, si una iglesia rechaza el Evangelio, no hay nada sagrado en ese espacio, por más grande que sea o por más bello que sea. El único lugar sagrado es donde Dios puede revelar su gloria. Donde Dios manifieste su gloria es el lugar sagrado. Pero para los judíos, el templo representaba la presencia misma de Dios. Y Jesús afirmó ser el Señor. Y ellos rechazaron a Jesús. Jesús insistió en la pureza del templo cuando entró y lo limpió y los regañó porque esa era la casa de su padre. Y ahora predice su destrucción. El Monte de los Olivos está justo ante Jerusalén. Hay un valle profundo, como yo le estaba diciendo. Y desde allá arriba hay una vista panorámica del templo. Puede ver la increíble plataforma. Eso es lo único que queda allí, la plataforma. Y allí los discípulos se hacen 3 preguntas. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin de los tiempos? Y la respuesta a esta primera pregunta no se da en Mateo, pero la vemos en Lucas 21:20. Escucha lo que dice Jesús. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y Jerusalén no está siempre rodeada de ejércitos. En este contexto, esa es la desolación que Cristo está diciendo, lo que significa que cuando hay recursos de Dios, cuando no hay recursos de Dios, mejor dicho, está desolado. La persona que rechaza a Cristo, la persona que rechaza a Dios, la persona que rechaza al Evangelio queda sujeta a sus propios recursos. Por eso cuando diga, sabed que su desolación está cerca, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en el campo, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de la que estén encinta, mira la palabra encinta, y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y dígame usted si ellos no fueron todos exiliados y repartidos por todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso es exactamente lo que sucedió y exactamente lo que está sucediendo. 1 millón de judíos asesinados, otro millón esclavizados, y los destruyeron el holocausto. Y después del Tito Vespasiano, que el emperador romano, vino otro emperador romano que continuó las mismas medidas antisemitistas de su predecesor, con el fin de hacer que los judíos asimilaran la cultura grecorromana, pero le añadió algo más, desenraigar el pueblo judío de su capital Jerusalén y acabar con toda la cultura judía. Y lo destruyó, hermano. Y después se levantó allí un templo a Zeus. Y hay mucha gente que tiene la esperanza de que se va a construir otro templo. La Biblia habla de que se va a construir otro templo, pero ojo, y estudiemos y analicemos esto. Se puede levantar otro templo, pero lamentablemente el pueblo judío va a tratar de levantar otro templo, pero lamentablemente es porque todavía ellos piensan que queda algo más que hacer, que Cristo no fue el sacrificio suficiente. Y la Biblia es correcta, y yo sé que lo es. Se le considera un templo sobre el montículo del templo. Ese templo también experimentará destrucción. Ahora viene la segunda parte de la pregunta: ¿cuáles serán las señales de la venida? Es una referencia a la venida del reinado del Mesías y del reino de Dios. A los discípulos les importaba mucho esto, porque acuérdense que cuando los discípulos hacen esta pregunta, ellos se creen que estas 3 cosas van a pasar a la vez. Eso de muchos años, ¿verdad?
Pero ellos querían saber, ¿y cuándo va a pasar esto? Danos la señal, porque tenemos que estar listos para esto. Entendemos que Jesús dará una imagen profética de un tiempo previo, de un tiempo durante lo que está ocurriendo, y habla también de un futuro lejano que conducirá a los últimos días, que es su regreso a la tierra. ¿Okay? Su juicio sobre la tierra. Por eso muchos eruditos y maestros conservadores opinan que Jesús debe haber estado hablando de varios eventos, de unos cercanos y unos lejanos. Hay cosas, usted sabe, hermano, que hay cosas que para verlas bien hay que verlas de lejos. Si tú te paras frente al muro del templo, tú no ves el templo, lo ves. Y hay cosas que todavía nosotros estamos viéndolas de lejos, de lejos. El verso 3 dice, ¿y cuál será la señal de la venida? La respuesta se encuentra en Mateo 24, que la veremos en las próximas semanas, porque se encuentra en 24, del 29 al 44. La Biblia habla de un tiempo de horror sin precedentes llamado la Gran Tribulación. Y hay quienes piensan que eso va a pasar antes de que se vaya a la iglesia, que eso va a pasar cuando se vaya a la iglesia, eso va a pasar después que se vaya a la iglesia. No importa cuando la gente crea que vaya a pasar, lo importante es que nosotros sabemos que Cristo viene. En eso estamos de acuerdo todos los cristianos, que Cristo viene, que va a haber un juicio y que Él va a venir a reinar. En eso estamos de acuerdo todos los cristianos. Y rápido, es más, dice que va a ser como un relámpago. En Zacarías 9, 14, 17, y si miras hacia atrás en el libro de Zacarías, si usted sigue mirando en el libro de Zacarías, él está en el Monte de los Olivos cuando tiene la visión del regreso de Jesús. Es más, cuando usted se para desde ese monte y usted mira hacia el templo, usted ve la puerta de los, que es precisamente que se ve desde el Monte de los Olivos, porque la palabra del Señor dice que Él va a entrar por ahí con su ejército, aleluya, gloria a Dios. Algunos ven la señal de su venida al final de los tiempos como dos aspectos diferentes. Yo creo en la tribulación, ¿verdad? En la tribulación. Y yo creo que va a ser que el arrebatamiento de la iglesia va a preceder a la gran tribulación. Eso no quiere decir que nosotros ya no estamos viendo ya los... Es como un huracán, ¿verdad? Y es como un tornado. La gente sabe cuando viene, cuando todavía no ha llegado, pero ya se siente, ¿verdad? Y nosotros ya estamos sintiendo la destrucción de la que habla Jesús. Comienza con una advertencia, viene un creciente engaño, una apostasía, vienen y van a surgir falsos profetas. Jesús dice que nos cuidemos, dice, mirad que nadie os engañe. Por eso la importancia de que nosotros prediquemos y de que hablemos esto, aunque a muchos les pueda parecer un poquito aburrido, porque nosotros tenemos que entender todas estas cosas, porque Jesucristo mismo nos dijo, velen todas estas cosas van a pasar para que nadie os engañe. Aunque muchos nosotros pensamos que hay más historia, habrá quienes incorporan muchas cosas, porque como la gente no conoce estas cosas, viene otro y te empiezan a añadirle cositas aquí y allá y nosotros a creernos todo lo que se nos dice. Y yo lo único que les digo a todo el mundo que me pregunta es, sí, Cristo viene y viene ya. Porque la gente quiere que tú le digas, no, si todavía faltan 15 años. Primeramente que ninguno sabemos ni el día ni la hora. Pero sabemos que va a pasar como un relámpago. Así que lo que no pasó en 20 años puede pasar en 20 segundos. Porque Dios es el dueño del tiempo. Y la gente dice, no, pero faltan cosas por cumplirse. ¿Y si se cumplen en un segundo? ¿Y si se cumplen en 10 años? ¿Y si se cumplen en 1000? No sabemos. Pero nosotros preparados. Por eso el Señor nos dice, que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Vienen situaciones de aflicción sin precedentes, hermano. Y nosotros sabemos que están matando a los cristianos por montones. Nosotros no lo vemos aquí en nuestro barrio. Pero en Nigeria y los otros días en África mataron a 145 solamente porque estaban adorando a Dios. Eso está pasando hoy día. Y nosotros en las próximas semanas veremos las grandes advertencias del Señor y luego hablaremos sobre lo que significa para que nos protejamos del engaño. Jesús va a dar una serie de señales, falsos mesías,
violencia global, desastres naturales. Y después nos dice en el verso 8, y eso es solamente el principio. Eso solamente es el comienzo. Habla de persecución religiosa, de tiempos terribles, de apostasía, de traición, de división, de proliferación de los falsos líderes, falsas esperanzas, falsas enseñanzas, la frialdad, la apatía, la indiferencia. Nos dice que el amor se enfriará por causa de la maldad. Pero también nos dice que los santos van a resistir y aguantar, porque va a haber una evangelización global. Eso sí, nosotros sabemos en qué creemos, en que Cristo viene. Pero todos los cristianos creen que Jesús regresará. Todos los cristianos creen que Jesús regresará física, corporal y literalmente, no metafóricamente. En carne y hueso, bueno, en el cuerpo que Él tenga glorificado, en su cuerpo glorificado. Hablaremos más de eso en la próxima semana. Todo cristiano cree que Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y volverá para juzgar a vivos y muertos, que Jesús juzgará a toda la humanidad. Será el regreso de Jesús un evento único, de un tiempo muy pronto por llegar. Y aunque nosotros no sabemos si será en qué tiempo, porque la misma Biblia dice que solamente Dios sabe el día y la hora. Y aunque no, muchos dicen que la iglesia no se va ante la tribulación, otros que sí. Estas son algunas de las preguntas y respuestas que hablaremos en las próximas semanas. Entonces, ¿qué creemos los cristianos? Que Jesucristo va a regresar. Que Jesús va a establecer su reino y que aunque vivimos en un mundo caído, hermano, aunque vivimos en un mundo caído, se espera que todos nosotros los creyentes perseveremos con paciencia. Por eso Juan, estando en la isla de Patmos, Dios revelándole el Apocalipsis, dijo: yo, tu hermano y compañero en tribulación y reino y paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llama Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué estaba diciendo Juan con eso? Que todos nosotros somos socios aquí en el reino y todos vamos a experimentar tribulaciones y todos vamos a esperar pacientemente en que venga Cristo. Todos vamos a trabajar juntos para expandir el reino de Dios, como dando a conocer a Cristo a todos los necesitados, propagando el Evangelio. Y me parece obvio, pero lo voy a decir. El mundo, las naciones, cada persona debe saber lo que Jesús dice sobre el futuro. Que cada nación, cada persona va a escuchar algo acerca de esto, y algunos lo aceptarán y otros no lo aceptarán y lo rechazarán. Y eso, hermano, por eso nosotros tenemos que vivir una vida para Dios de rodillas, con la urgencia de saber que tenemos que predicar el Evangelio y dar a conocer a Cristo, porque muchos lo aceptarán, otros lo rechazarán, pero nosotros tenemos que predicar. Y yo invito a todos, a cada uno de nosotros, los que están al alcance de nuestra voz, a creer en Jesucristo, a creer en Jesús como Salvador, a aceptar por la fe la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que la hizo completa. Le invitamos a disfrutar de la paz que trae el conocer a Jesucristo, paz que sobrepasa todo entendimiento, toda circunstancia, para cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan lo que la gente llama la gran tribulación, si viéramos alguna parte, nosotros estemos firmes, para que se sientan protegidos, hermanos, inspirados y fortalecidos a servirle al Señor. No lo deje para luego. Lo único que tiene que decir en esta hora es: Señor, yo reconozco y creo en tu obra, en tu sacrificio, en todo tu plan, en toda tu predicción, en toda tu predicación, en toda tu palabra. Yo lo creo.
Y yo necesito un Salvador porque yo sin ti estoy perdido, soy un pecador perdido sin ti. En esta hora, Señor, yo te pido que te invito a que vengas a mi corazón, que te hagas el Señor de mi corazón, que quite todo lo que me aparta de ti para que ese grandioso día, cuando tú vengas, yo también me pueda levantar contigo. Señor, en el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias. Amén, aleluya. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por la palabra que ha sido expuesta. Yo lo que te pido, Señor, es que esta palabra sea como el preparar del terreno donde se va a sembrar, para que nuestro corazón y nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales estén abiertos para cuando recibamos, Señor, lo que resta de este capítulo, porque queremos estar listos, Señor, para tu venida, para tu regreso, Señor Jesús. Ayúdanos y prepáranos a aguantar todo lo que venga, pero también a soportar y ser firmes en el compromiso mutuo que tenemos, Señor, de servirte y de agradarte, de ser, oh Dios mío, obedientes a tu palabra. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.